La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Hoy vamos a estar finalizando a la final trompeta. El Señor les bendiga a cada uno en este momento. Hemos venido pues estudiando este tema a la final trompeta y he decidido desarrollar 4 textos bíblicos que hablan sobre el traslado de la iglesia. Ya hemos estudiado dos textos bíblicos o 2 referencias bíblicas, como lo es Juan 14, 1 al 3, donde el Señor Jesucristo mandó a no afligirse, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí mencionábamos que habían razones por lo que los discípulos estaban turbados, estaban agitados emocionalmente. Una de las razones era que el Señor mismo le había dicho que Él se iba y que ellos no podían estar donde Él iba a estar. Otra de las razones es que les dijo que entre ellos había un traidor. Todo eso se lo dijo esa misma noche, la noche que Él fue entregado. También el Señor les dijo que, o mejor dicho, les abrió su corazón nostálgico, triste. Todos estos datos movieron el corazón de los discípulos y los hizo estar tristes, turbados, angustiados, agitados emocionalmente. Decíamos en esa ocasión que el corazón es el asiento de las emociones, de los pensamientos y de las decisiones que tomamos. En todo esto se encuentra en el mismo corazón. Cuando una de estas áreas se afecta, todo el resto de las áreas se afecta. Por eso el Señor, Él nos dijo, no se turbe vuestras emociones, sino vuestro corazón, donde está el asiento de todo esto. El otro texto que estuvimos estudiando fue 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Usted puede notar que este contenido escatológico está asociado a una acción pastoral, al cuidado de una iglesia, no solamente que tengamos la mirada puesta en el futuro. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice el Señor a través de la pluma de Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y finaliza el bloque de versículos diciendo que nos consolemos unos a otros con estas palabras. Sobre todo, cada vez que hay pérdidas, cada vez que tengamos una necesidad del consuelo en el duelo, es importante recordar las palabras del Señor en las Sagradas Escrituras. Y tenemos este bloque de versículos bien interesantes, donde el Señor nos recuerda varias cosas. Uno, que el Señor va a trasladar la iglesia.
Otro que los seres queridos que hemos perdido en Cristo, ellos van a resucitar. Otro que ellos van a salir primero al encuentro con Cristo que nosotros. Lo cierto es que hay un contenido de consuelo, pastoral. Así es la escatología bíblica. Apunta no a que nos llenemos de miedo, sobre todo la iglesia, es que seamos fortalecidas en la palabra de Cristo. Hoy vamos a revisar dos textos. Uno solamente voy a hacer referencia, que es 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. Dice, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo no está puesta para ser juzgada, castigada y vivir esos tiempos atroces que vendrán en los postreros días, como dice las Sagradas Escrituras. Es decir, estos versículos pareciera decirnos, indicarnos que no vamos a vivir o experimentar la gran tribulación. El otro texto en el cual voy a detenerme un poco, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a hacer lectura del mismo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La última frase del versículo 2, que dice en el sentido de que el día del Señor está cerca, aparece en un tiempo verbal griego perfecto, el tiempo perfecto, que tiene una idea de que ya finalizó. Es decir, habían personas diciendo que Cristo ya había regresado en su segunda venida. Ya había trasladado la iglesia. Es importante, una de las cosas que necesitamos definir acá es ¿de qué habla? ¿Del traslado de la iglesia o de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 1 nos ayuda a definirlo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, venida, parousia. Ustedes saben que este verbo griego está más asociado al traslado que a la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Otra clave que encontramos en ese versículo para darnos a entender que se refiere al traslado de la iglesia es que dice, y nuestra reunión con Él. ¿Quién se va a reunir con Él? La iglesia. Indudablemente aquí está hablando del traslado de la iglesia, porque cuando se habla de la aparición gloriosa, Cristo se muestra a todo el mundo, a ese mundo impío, a ese mundo que no conoce a Cristo, que no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Hay una discusión en este texto. Hay algo que está tratando de aclararnos el Espíritu Santo y Pablo lo aclaró en su tiempo. A la iglesia de Tesalónica se le había dicho, o alguien habían hecho correr un rumor que Cristo ya había venido. Y tal vez esto estaba preocupando, tenía muy preocupado y confundido a nuestros amados hermanos de Tesalónica. Como hoy en día muchos están confundidos. Porque hay algunos que por allí están enseñando que ya Cristo vino en su segunda venida. Y se refieren al año 70, cuando fue destruido el templo. Entonces nos dice que hay varias fuentes que pueden estar perturbando. Uno de ellos dice, ni por espíritu. No os conturbéis
No te dejes mover fácilmente en tu modo de pensar. Ni te agites. Dice, ni por espíritu. Aquí tiene la idea de revelación, como muchos han acudido a revelaciones. Dice que tuvieron una revelación. Muchos están diciendo así. Y Pablo está diciéndonos eso. Ni por espíritu, ni por palabras, o sea, ni por predicaciones, ni por cartas, ni por epístolas, como si fueran nuestras, de algún apóstol. En el sentido de que el día del Señor ya vino, ya se dio, ya regresó. Nadie os engañe, dice el 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nos habla de dos sucesos que deben darse antes, previamente a la segunda venida de Cristo, previamente al traslado de la iglesia. Uno de ellos es la apostasía y la otra de ellas la manifestación del hombre de pecado. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de apostasía? Esta es una palabra griega, pisteos, que significa fe, y a, la preposición a, conectada allí, o el prefijo a, indica que niega, negar la fe, rebelarse contra la fe. Y la apostasía siempre está ligada al pueblo de Dios. Lo que sucedió en Israel cuando venía en el desierto, hubo muchísimas rebeliones contra Moisés, contra los líderes del pueblo y contra Dios. Apostasía. Es decir, que esto se da dentro de la iglesia, la apostasía. Muchos que han salido de nosotros, pero no eran de nosotros, como lo dice Juan en la primera carta de Juan. Porque si fuesen de nosotros, no hubiesen salido de nosotros, no se hubiesen ido o hubiesen apostatado. Tiene que ver con rebeliones. Y sabe, le advierto, estimado hermano, ¿cómo comienza la apostasía? Comienza con apatías, comienza con indiferencia, comienza cuando usted pierde el primer amor y comienza a no importarle nada, es más, aburrirse con lo espiritual, con lo piadoso, con la Biblia, quedarse dormido sobre la Biblia, o venir a la oración y al Señor en oración y estar aburrido allí, apático, o no me importa eso. Allí comienza la apostasía hasta su máxima expresión de negar las doctrinas fundamentales de la Biblia, como por ejemplo negar la resurrección de Cristo. Como en una ocasión, hace muchos años, conocí un amigo en la iglesia donde pastoreé hace más de 20 años. Y este amigo, lo llamo así, no lo llamo hermano, pero allí era como un hermano en esta iglesia. Él llegó a tomar el liderazgo de un departamento que existía en la iglesia, que era el evangelismo y las misiones. Por razones que no le voy a explicar, yo salí de esa iglesia, en la cual pastoreé 4 años, y él estuvo ahí 4 años conectado. Y este amigo no lo volvió a ver más, hasta que pasaron muchos años, y me lo encontré en una línea de espera en un banco. Allí conversamos, él me invitó a su casa, en horas de la tarde lo visité, donde él estaba residenciado. Tuvimos una larga conversación y en la conversación él me dijo unas palabras como esta: no se te extrañe, dirigiéndose a mí, que en un momento a otro se consigan los huesos de Jesucristo en una tumba. A lo cual le refuté, diciéndole que esa información no la había sacado de la Biblia. Pero quedé asombrado que un hombre que había liderizado un departamento tan importante en una iglesia como es el evangelismo y las misiones, y que ahora niegue nada más y nada menos la columna vertebral del cristianismo, como lo es
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un apóstata. Ante mis ojos estaba un apóstata. Bien, ahí encontramos esta señal cumpliéndose en los días de hoy. Ya es evidente, pues, que lo que había dicho el apóstol Pablo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero hay algo que todavía no se ha manifestado: el hombre de pecado, lo que también conocemos como el anticristo, el hijo de perdición. Son dos condiciones previas antes de la manifestación o de que Cristo venga y levante su iglesia. Es decir, debe haber previamente apostasía, lo que ya se está dando, y se manifieste el hombre de pecado. Aquí nos habla de lo que hay el debate teológico en cuanto a en qué momento la iglesia sería trasladada. Hay los que sostienen que será después de la tribulación. Hay otros que sostienen que es en medio de la tribulación. Otros antes de la tribulación. Y otros que el traslado será parcial. Es decir, no todos los cristianos, no todos los lavados por la sangre de Cristo serán levantados en el traslado. Es una posición. No estoy diciendo esto que yo la sostengo, sino estoy mencionando algunas de las posiciones, 4 posiciones básicas en cuanto al traslado de la iglesia. Particularmente pienso que la iglesia será levantada toda, no es parcial. Hay razones doctrinales que me hacen sostener esta postura. Es la iglesia totalmente será levantada cuando el Señor venga. Los que anden en santidad y los que no anden en santidad. Porque después vendrá el tribunal de Cristo. Y unos serán premiados de una manera y otros de otra manera. Inmediatamente después que la iglesia sea trasladada, vendrá el tribunal de Cristo. Este dato que nos da acá, segunda de Tesalonicenses 2:3, que nos dice apostasía y manifestación del hombre de pecado, a mí me hace pensar particularmente que la iglesia veremos la aparición del hombre de pecado e inmediatamente somos levantados. La iglesia de Jesucristo. Inmediatamente, porque hay otros datos que nos da acá la Biblia. Vamos a ver el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es necesario que el templo judío exista, de acuerdo a este dato. Actualmente, ese lugar donde debe estar el templo judío, está una mezquita árabe, la mezquita de Omán, como se conoce. Por alguna razón u otra, esa mezquita debe desaparecer de allí para que el templo judío sea levantado y el anticristo se meta a ese lugar, como lo dice aquí la Escritura. Seguimos leyendo el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo ya le había explicado este asunto a los tesalonicenses. El 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos sabían. Pablo sabía. Y los tesalonicenses también, porque él se lo había dicho. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. A mi mente viene un gráfico. Es como si el anticristo fuese una gran masa de agua. Y está a punto de desbordarse. Pero un muro lo sostiene. Algunos lo llaman presa o represa. Ahí está un muro sosteniéndolo. Es lo que lo detiene, dice Pablo.
Una vez que ese muro caiga o sea quitado, sea levantado, entonces esa gran masa de agua se viene contra nosotros. Es como que después de ese muro está el resto del mundo, todo el mundo. Y ese anticristo está ahí sostenido, aguantado, a punto de manifestarse. Es interesante que la palabra griega que traduce manifestarse en ambos versículos, en el 6 y también en el 8 y también en el 3, es la palabra apocalipsis. Usted sabe que esa palabra significa desvelarse. Es como que algo está detrás de las cortinas, pero ahí existen, sencillamente no lo vemos. Sencillamente no tenemos contacto con él. Y una vez que sea quitada la cortina, queda ante nuestros ojos. El anticristo tal vez ya existe, pero algo lo está cubriendo. No se ha manifestado hasta que sea quitado de en medio ese algo. ¿Qué es ese algo? Algunos han dicho que es el Imperio Romano. Algunos comentaristas. Otros sostienen que es las leyes humanas, como la ONU y otros organismos. Algunos estudiosos sostienen que es el Imperio Romano. Ese es lo que lo detiene, de lo cual difiero, porque no hay un poder humano que pueda detener a este personaje una vez que se manifieste. Al igual que los que sostienen que son los gobiernos humanos como la ONU y otro más, organismo que a nivel mundial con sus leyes detienen algunas cosas, alguna manifestación del caos. Pero repito, difiero, porque una vez manifestado estos poderes del mal, las fuerzas humanas no pueden sostenerse frente al mismo. Otros sostienen que es Satanás, pero mismo Jesús dijo, cuando lo acusaron de que él echaba fuera demonios por el poder del príncipe de las tinieblas, él mismo dijo que si Satanás se dividía contra sí mismo iba a caer, porque una casa dividida contra sí misma no podía sostenerse. Es decir, Jesús sostiene que Satanás no está dividido contra sí mismo. Otros sostienen que es la iglesia. Yo particularmente pienso que es el Espíritu Santo, porque encontramos un artículo personal en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene, hasta que él, el que lo detiene, él a su vez se ha quitado de en medio. Pienso particularmente que es el Espíritu Santo de Dios. Es una persona, tiene personalidad. Jesús se refirió a él mismo y usó un artículo similar acá, cuando en Juan 14 y en Juan 16 lo llamó el otro Consolador. Se refirió a este Espíritu Santo de Dios. Es decir, si el Espíritu Santo es quitado de en medio, su poder, su influencia, ese poder de convencer, así como actualmente después de Pentecostés fue derramado sobre la iglesia de Jesucristo, porque Él fue quien la inauguró, y ha permanecido con nosotros, porque Él nos ha sellado, porque Él mora en nosotros. Hay una cantidad de doctrinas bíblicas que nos hablan acerca de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo de Dios, si es quitado, indudablemente la iglesia es quitada. Por esto llego a pensar que la iglesia de Jesucristo es trasladada una vez que antes de la manifestación del espíritu del anticristo o de la persona del anticristo. Dice el resto de la escritura: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí, por supuesto, nos habla
de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En esa aparición gloriosa, el Señor Jesucristo va a destruir al anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay algunas lecciones espirituales que quisiera compartir con usted, que podemos extraer de esto. Número 1, el mal existe. Nadie puede discutir esto. Sería de verdad una persona que le guste el pleito. Aún cerrando las escrituras, aún apartándola para un lado y no razonando con ella, el mal existe. Necesitaría ser alguna persona de verdad ciega, ingenua, tal vez un bebé muy pequeño, todavía que no tiene contacto ni aún con su propio cuerpo, no está consciente de su cuerpo, no sabe que el mal existe. Pero todos los seres humanos adultos y aún niños, jóvenes, sabemos que el mal existe. Otra verdad, otra lección espiritual que extraemos de esto es que llegará un momento que el mal se va a desbordar. Llegará a su máxima expresión con la manifestación del hombre de pecado, con la manifestación del anticristo. Otra lección espiritual que extraemos acá de esta maravillosa palabra de Dios es que Dios va a derrotar definitivamente al mal. Una excelente noticia, una buena noticia. A veces muchas personas cuestionan los sistemas de justicia porque parece que le dan la razón a la persona injusta, al bandido, al poderoso. Pero Dios, que es juez justo del universo, va a derrotar definitivamente la injusticia, el mal. Otra lección espiritual, y creo que esto va con usted, es que si usted no acepta la verdad, va a terminar abrazando y creyendo al error, a la mentira, al mal, y entonces Dios te va a juzgar. Para Dios no hay neutro. Para Dios usted está con el bien o usted está con el mal. Por eso en esta hora quiero invitarte a tener un encuentro con la verdad. La verdad es absoluta, la verdad es una persona, la verdad no es un cuerpo de filosofías, de doctrinas que se discuten. La verdad dijo en una ocasión, Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. En esta hora te invito que tengas un encuentro con la verdad. Puedes decirle, Señor Jesús, reconozco, caigo de rodillas delante de ti. Reconozco que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Sin ti no tengo vida. Y reconozco que solo tú eres el camino que me lleva al Padre. Usted puede decirle estas palabras, creerla en su corazón y confesar con tus labios que el Padre lo levantó de entre los muertos. Él dio su vida por ti y Él resucitó también. Si lo aceptas en tu vida, en tu corazón, la Biblia te asegura que eres salvo, eres hijo de Dios. Dios te bendiga.